Saludos mis hermanas y hermanos en Cristo. En el encuentro pasado estudiamos algunos conceptos bíblicos, sobre todo el del pacto. En este encuentro vamos a estar estudiando el concepto de la sumisión bíblica. La Biblia dice en Efesios 5:23 que el marido es cabeza de su mujer. Entonces, ¿debe una esposa someterse hasta tal punto de ser abusada por su marido? La sumisión es un acto de rendirse voluntariamente a la autoridad o al deseo del otro, especialmente en una relación de matrimonio, por respeto y obediencia a Dios. Aunque la esposa debe de someterse al liderazgo de su marido, la Biblia nunca, mi hermana y mi hermano, sugiere que ella debe de someterse a ningún abuso de su esposo. Ella debe de respetar la posición y no debe ser víctima de su poder. Mira, existen tres tipos de violencia. Violencia física, emocional y espiritual. La física, todos lo sabemos, tiene que ver con violentar a la otra persona, pegar a la otra persona. Dios no desea, hombres, que ustedes les peguen a sus mujeres. Eso no está bien, eso es antibíblico, pero también es inmoral. En segundo lugar, la violencia emocional. Dios tampoco desea que le digas a tu mujer tonta, necia, eres incapaz de esto o de aquello, no sirves para nada. Dios está en contra también de esa violencia y de la violencia espiritual. Es aquella en la que a veces manipulamos la palabra de Dios para hacer que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Si un esposo está abusando físicamente de su esposa o le quiere hacer participar en alguna actividad ilegal, por favor, hermana, recuerde que debe de someterse, recuérdele a su marido que él debe de someterse según lo que dice la Biblia en Romanos 13:1. Mira, existen muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan a la mujer contra la violencia de género. Por favor, busca ayuda a tu pastor, a tu pastora. Busca ayuda en la policía. Busca ayuda profesional, pero no seas víctima de la violencia. Dios no acepta, por favor, escuche, Dios no acepta ningún tipo de violencia en el matrimonio. Recuerde que el abuso físico es ilegal. La sumisión bíblica es en ambas direcciones, tanto para la esposa como para el marido. Mientras que las esposas son llamadas a obedecer y a someterse en amor al liderazgo de sus maridos, los maridos son llamados a amar radicalmente, escuche marido, amar radicalmente a sus esposas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Les invito, hermanas y hermanos, que vayamos a Efesios 5:22 hasta el 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Luego dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero que presten todos atención, especialmente los maridos. Mira, estamos viendo en este pasaje que Dios anima a la mujer, que ella sea obediente al liderazgo de su marido. Pero nosotros los maridos tenemos un trabajo mucho más difícil, un desafío mucho más grande, amar a nuestras esposas como 1 Corintios 13, amar a nuestras esposas como Cristo mismo ama a la iglesia. 1 Corintios 13, versos 4 y 5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Escucha, hermano, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo personal, no se irrita y no guarda rencor. Qué gran desafío, esposos, tenemos, amar a nuestras mujeres como mismo Cristo nos ama a nosotros. Cuando se utiliza el término sumisión para manipular a una mujer con el fin de abusar o maltratarla, o cuando la sumisión es unilateral por parte de la esposa sin una entrega similar a la de Cristo por parte del marido, ese tipo de sumisión no es bíblica. Ahora una pregunta, ¿cuál es la sumisión a la autoridad según la Biblia? A Jesús le fue dado, dice la palabra, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18. Ese es nuestro ejemplo. Su vida demuestra la sumisión a su Padre celestial, a sus padres físicos y terrenales y también a la autoridad establecida por el gobierno en la tierra.
La vida de Jesús refleja un corazón humilde y tanto los esposos como las esposas deben reflejar ese mismo corazón, el corazón de Jesús entre ellos, como también hacia quienes les rodean. Muy bien, dice la palabra de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó nuestra forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. ¿Y sabes qué? Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló. Y quiero que escuchen esa palabra. Se humilló. El mismo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Ahora quiero que veamos una lista de cómo es un corazón orgulloso que se rebela contra la autoridad, con cualquier tipo de autoridad. Ese corazón es altivo, es egoísta, es impaciente, es descontrolado, inmaduro, manipulador, crítico, contencioso, irascible, independiente. Ahora, a diferencia de este corazón, vamos a ver cómo es un corazón humilde que es capaz de demostrar la sumisión según la Biblia. Ese corazón va a ser humilde, altruista, paciente, tiene autocontrol, maduro, manso, compasivo y pacífico, y además es siempre dependiente de Dios. Veamos ahora las estructuras que Dios ha establecido de autoridad, tanto en lo espiritual como en la jerarquía física. No solamente se establece en esta relación la sumisión entre ellos, se establece entre las esposas y los esposos, sino también entre otro tipo de relaciones, la sumisión. E incluso dentro de la Trinidad, Dios instituyó y ejemplifica este equilibrio de poder y autoridad. En Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios y la resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios está en contra de los rebeldes, mis hermanos. Dios Padre se somete al juicio del Hijo. Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran también al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios el Hijo, Jesús, se somete al Padre. Juan 8:28 dice, yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. También podemos ver la figura del Espíritu Santo. Él se somete al Padre y al Hijo. Él es Dios también. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha oído y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los hombres deben de someterse a las autoridades puestas por Cristo, especialmente a la autoridad de Cristo. 1 Corintios 11:13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Las esposas deben de ser sumisas al liderazgo de sus maridos. 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Qué bueno, ¿eh? La autoridad en cada uno de los aspectos. Y los maridos deben de presentar sus acciones de amor a sus esposas. Efesios 5:25, como vimos anteriormente en el encuentro pasado. Tenemos que amar a nuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia. Recuerden 1 Corintios 13. Los niños deben de obedecer a sus padres. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Además de ser uno de los mandamientos bíblicos. Todos deben de someterse a las autoridades civiles. 1 Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, como a otros superiores. Es interesante porque Cristo, aun siendo Dios, se sometió al imperio romano en su tiempo. No creó una rebelión como algunos esperaban. El deseo de Dios es la sumisión a las autoridades puestas por Él. Debe de ser como una actitud interna de respeto y lealtad y humildad y confianza solo en Él para que podamos ver los resultados y las consecuencias de esta sumisión. Bueno, mis hermanos, seguimos adelante y vamos cerrando ya este tiempo, este encuentro que hemos tenido.
Hemos estado trabajando todo lo concerniente a la sumisión bíblica y espero que hoy os haya servido de ayuda este tema. En el siguiente encuentro vamos a estar estudiando las características de un matrimonio en conflicto. Un tema muy importante, así que te esperamos en el siguiente encuentro. Que Dios os bendiga.